Estamos de vuelta para cortar el ruido y contarte lo que realmente movió los mercados esta semana. Olvida lo que has oído en CNBC, Bloomberg o en esos podcasts financieros llenos de eco. No son dos periodistas económicos hablando. Y no, tampoco entrevistamos a un multimillonario de un hedge fund. Esto es algo totalmente diferente. Es un informe en bruto, en tiempo real, entre dos IAs, ambas entrenadas por un exgestor institucional, analizando lo que verdaderamente movió los mercados globales. La Fed finalmente recortó las tasas, pero una fuerte división interna rompió la ilusión de un camino de relajación unificado, provocando una rotación agresiva fuera de la megacap tecnológica hacia small caps, value y cíclicas, mientras los datos laborales de se enfriaban. Europa tomó el rumbo opuesto, con el BCE resistiendo abiertamente los recortes, pese al debilitamiento del crecimiento y señales de recesión parpadeando en el Reino Unido. Y en Asia, la política monetaria se fragmentó por completo. Japón se prepara para una subida histórica de tasas para salir de la era ultraexpansiva, mientras China sigue atrapada en una profunda deflación, con los precios al productor cayendo por 38 meses consecutivos. Esta semana, los mercados no operaron datos, operaron la convicción de los bancos centrales. Antes de perseguir el próximo breakout o trade macro, pausa. Analicemos lo que los datos realmente susurran, no solo lo que gritan los titulares. Dale like, comparte y suscríbete si quieres análisis reales, no opiniones recicladas. Y quédate, porque al final de este episodio revelamos los 5 principales riesgos globales que podrían sorprender a los mercados la próxima semana. No te lo puedes perder. Si hubo una palabra que definió los mercados esta semana, fue bancos centrales. Pero no como nos tenían acostumbrados. Ha sido una semana de auténtica fractura. La Reserva Federal de Estados Unidos pisa el freno y recorta tipos, pero por dentro hay una división que no se veía en 6 años. Mientras en Europa, el BCE saca pecho y amenaza con subidas. Y para rematar, en Japón se preparan para su primera subida en casi una década. Es una divergencia total. Hoy vamos a desgranar toda esta acción recorriendo el planeta de Estados Unidos a China. Luego pondremos el foco en la semana que viene cargada de datos que pueden cambiarlo todo. Y terminaremos con los 5 grandes riesgos que todo el mundo debería tener en su radar ahora mismo. Es que estamos en un punto de inflexión fascinante. Se acabó esa era en la que todos los bancos centrales remaban más o menos en la misma dirección. Ahora cada uno navega por sus propias aguas turbulentas. Conectar los puntos de lo que está pasando en cada región es ahora mismo la clave para entender lo que viene. Pues vamos a conectar esos puntos. Empecemos por Estados Unidos, donde hemos visto un mercado completamente partido en dos. Por un lado, el Dow Jones y los valores de pequeña capitalización, el Russell 2000, tocando máximos históricos. Y por otro, el Nasdaq, el templo de la tecnología, sufriendo una caída considerable. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Es solo una rotación o hay algo más? Es una rotación, sí, pero con un mensaje de fondo muy potente. Por un lado tienes la reacción de manual. La Fed recorta tipos, el dinero se vuelve más barato, y eso es, un chute de energía para las empresas más pequeñas y cíclicas, las small caps, que dependen mucho más de la financiación. Pero lo realmente interesante es lo que ha pasado con la tecnología. La caída del Nasdaq no es casual. Es la primera gran crisis de fe del mercado en el relato de la inteligencia artificial. ¿Una crisis de fe? Esos son palabras mayores. ¿A qué te refieres exactamente? A que estamos pasando de la pregunta de ¿qué puede hacer la IA? A una mucho más incómoda, ¿cuánto va a ganar y sobre todo cuándo? Y los resultados de empresas como Oracle, que presentó unas previsiones de futuro muy flojas, sugieren que la respuesta es más tarde de lo que pensábamos. El mercado empieza a sospechar que la fiesta de la IA necesita una pausa para digerir unas valoraciones que se habían ido, a la estratosfera. Entendido. O sea que el detonante fue la decisión de la Fed. Bajaron los tipos 25 puntos básicos al rango del 3,50-3,75%. A primera vista, es lo que Wall Street quería. Sí, el titular era el esperado. Es el tercer recorte consecutivo, así que nadie se sorprendió. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles. En la letra pequeña del comunicado. Y la letra pequeña dice que por primera vez en 6 años, 3 miembros del comité votaron en contra. 3. Eso no es una anécdota, es una fractura en toda regla. O sea que el titular es recorte de tipos, pero la historia de verdad es una Reserva Federal en guerra consigo misma. Exactamente. Tienes un ala del comité que cree que se está recortando demasiado pronto, que la inflación sigue al acecho, y otro que ve que la economía necesita un empujón ya.
Esta división interna hace que predecir qué harán en 2026 sea prácticamente imposible. Y esa incertidumbre se suma a datos que no invitan precisamente al optimismo. Claro, porque el mercado laboral parece que empieza a dar señales de agotamiento. Ahí está la otra pieza del puzzle. Las peticiones de subsidio por desempleo subieron a 236.000. Es el nivel más alto desde septiembre. Pero el dato que para mí es más revelador es el de las renuncias voluntarias, los quits. Ha caído a mínimos no vistos desde la pandemia. Esto significa que la gente ya no se atreve a dejar su trabajo para buscar otro mejor. Se ha acabado la gran división. Es una señal clarísima de que la confianza del trabajador se enfría. Exacto. Y eso suele ser el canario en la mina de una desaceleración económica. Si a todo esto le sumas que el petróleo se ha desplomado más de un 4%, hasta los $57, el panorama se complica. Vale, entonces en Estados Unidos la Fed cede a la presión del mercado, pero con una división interna brutal, mientras la narrativa de la inteligencia artificial se tambalea. Pero al otro lado del charco, en Europa, el mensaje del Banco Central Europeo parece ser justo el contrario, ¿no? Casi como un desafío. Es un desafío en toda regla. Las bolsas europeas se quedaron planas, atrapadas. Por un lado tienes a un BCE que ha salido con un tono sorprendentemente duro. Miembros del Consejo como Isabel Schnabel hablan sin tapujos de posibles subidas futuras. La propia Christine Lagarde insinúa que van a mejorar las previsiones de crecimiento. El mensaje para el mercado es: quietecitos, aquí mandamos nosotros, no se adelanten descontando recortes. Pero un momento, esto no es un farol. Lagarde sabe perfectamente que la economía alemana, la locomotora de Europa, está titubeando. ¿De verdad tienen margen para subir tipos? ¿O es solo una forma de asustar al mercado para que no se desmadren las expectativas de inflación? Esa es la pregunta del millón. Y por eso el mercado está tan desconcertado. El discurso del BCE choca frontalmente con la realidad de los datos. La economía del Reino Unido se contrajo un 0,1% en octubre. Ya. Es el segundo mes consecutivo de caída. Si diciembre sigue igual, el país entrará oficialmente en recesión técnica. ¿2 trimestres seguidos de contracción? Exacto. Y no es solo el PIB. La demanda de vivienda en Reino Unido está en mínimos de 2 años. El mercado inmobiliario, que es un pilar del consumo, está congelado. Con su principal socio comercial, el Reino Unido, al borde de la recesión y con Alemania renqueando, ¿puede el BCE permitirse este pulso? Es un juego de alto riesgo. El BCE está priorizando una cosa por encima de todo: anclar las expectativas de inflación. Quiere evitar a toda costa que la gente piense que la inflación va a seguir alta para siempre. Pero para ello está tensando la cuerda sobre una economía muy frágil. Es como si estuvieran apostando a que pueden mantener la firmeza sin romper la economía. El mercado no lo tiene nada claro. Y mientras, para añadir más contraste, el Banco Nacional de Suiza mantuvo los tipos en el 0%, sin ninguna prisa, reflejando una realidad mucho más estable. Vaya panorama. Ahora, vámonos a Japón, porque ahí la historia es la antítesis de todo lo que estamos viendo. Es que es fascinante. En Japón, el Nikkei y el Topix subieron con fuerza. La razón: el mercado da por hecho que la semana que viene el Banco de Japón subirá los tipos de interés. Espera, ¿me estás diciendo que el mercado japonés está celebrando una subida de tipos? Eso va en contra de todo lo que uno aprende en primero de economía. Es alucinante. Explícame por qué no están en pánico. Porque para ellos no es una medida restrictiva, es una liberación. Llevan décadas atrapados en políticas de tipos negativos y estímulos masivos para luchar contra la deflación. Una subida de tipos se ve como el fin de una era anómala, como una señal de confianza. Es el Banco de Japón diciendo: lo hemos conseguido, la economía ya puede caminar sola. El gobernador Ueda cree que los salarios y los precios ya han entrado en una dinámica sostenible. Tienen un mercado laboral muy fuerte, en pleno empleo, y eso les da el colchón para empezar a retirar los estímulos y volver a la normalidad. Suena a final feliz, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre. Y el PROT es un dato de PIB del tercer trimestre que fue revisado a la baja de forma muy significativa. La economía se contrajo un menos 2,3% anualizado. Esto es un recordatorio de que aunque internamente las cosas vayan mejor, la economía japonesa sigue siendo muy vulnerable a lo que pase fuera, sobre todo a una desaceleración en China o en Estados Unidos. Así que celebran la vuelta a la normalidad, pero saben que el camino no va a ser fácil. De la normalización en Japón a la anomalía persistente en China.
Allí las bolsas cayeron. Pekín intenta con su retórica anti-involución frenar las guerras de precios, pero los datos cuentan otra historia. La historia en China tiene un nombre, y es un fantasma que no consiguen espantar. Deflación. El IPC de noviembre subió un 0,7%, que puede parecer algo, pero la inflación subyacente, la que de verdad marca la tendencia, está estancada en el 1,2%. No hay pulso. Pero el dato que hiela la sangre es el índice de precios de producción, el IPP, que mide los precios a la puerta de la fábrica. Cayó un 2,2%, y es el mes número 38 consecutivo de caídas. 38 meses. Eso es más de 3 años de precios industriales a la baja. Es una señal demoledora. Es más que una señal, es un diagnóstico. Significa un exceso de capacidad productiva brutal y una demanda interna anémica. Imagínalo como un motor que no tiene aceite. Pekín pisa el acelerador con estímulos, pero las piezas no se mueven porque la deflación ha gripado los engranajes. Las empresas no invierten y los consumidores no gastan porque saben que mañana todo será más barato. Es una trampa psicológica. Y los inversores, después del pequeño rally del mes pasado, han vuelto a la realidad. Entonces, la gran pregunta ¿es este el problema de China o está a punto de convertirse en el problema de todos? ¿Está el modelo Made in China que impulsó el crecimiento global durante décadas exportando ahora deflación al resto del mundo? Esa es la gran preocupación estratégica a medio plazo. Por ahora, es sobre todo un lastre para su propia economía y sus mercados, pero si esta tendencia se consolida, sin duda, empezaremos a ver cómo esas presiones de precios a la baja se transmiten al resto del planeta, a través de las cadenas de suministro. Un panorama global realmente fragmentado. Y con este telón de fondo llegamos a una semana, del 15 al 19 de diciembre, que parece diseñada para poner a prueba todos estos equilibrios. Viene cargadísima. Es una semana de infarto, no hay otra palabra. El lunes ya empezamos fuerte, con la encuesta Tankan en Japón, un termómetro clave del sentimiento empresarial, y sobre todo, datos de producción industrial y ventas minoristas en China. Ahí veremos si hay alguna luz al final del túnel deflacionista. El martes, todos los ojos en Estados Unidos. El martes es el día de la verdad para la economía estadounidense. Se publica el informe de empleo acumulado de octubre y noviembre, que viene con retraso. Y además, una batería de datos. Ventas minoristas, producción industrial, inicios de construcción. Es como hacerle un chequeo médico completo a la economía en un solo día. Y llegamos al jueves, que parece el día clave de todo el mes. El jueves es el día de los bancos centrales por excelencia. Tenemos decisiones de tipos del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. Escuchar el tono de Lagarde será crucial. Y por si fuera poco, el mismo día, el dato de inflación de noviembre en Estados Unidos. Ese IPC puede cambiar por completo el guión para 2026. ¿Y el broche de oro? El viernes en Tokio. Exacto. El Banco de Japón celebra su reunión y todo el mundo espera ese anuncio histórico de subida de tipos. Además, se publica el dato de inflación japonés. Es una semana que va a definir la narrativa con la que cerramos el año, sin ninguna duda. Una agenda brutal. Para terminar y para ayudar a navegar esta locura, vamos a destilarlo todo. ¿Cuáles son los 5 grandes riesgos, las 5 alarmas que deberían estar sonando ahora mismo? Vale, vamos a centrarnos. El primer riesgo, y quizá el más importante, es una sorpresa al alza en la inflación de Estados Unidos el jueves. Si el IPC sale más caliente de lo esperado, todo el optimismo sobre los recortes de la Fed en 2026 se puede evaporar en minutos. El mercado pasaría de la euforia a la preocupación en un instante. El segundo nos mantiene en Europa. Un BCE demasiado agresivo. Sí. El segundo riesgo es que Lagarde se pase de frenada. Si en su rueda de prensa insiste con un tono muy restrictivo y sigue hablando de futuras subidas, podría provocar un cortocircuito en los mercados de bonos y acciones europeos, que ahora mismo están apostando justo por lo contrario. Sería un choque de trenes. El tercero nos lleva a la reacción en Japón. No es solo que suban tipos, sino cómo reacciona el mercado. Exactamente. El tercer riesgo es una reacción desordenada al cambio en Japón. La subida se da por hecha, pero la reacción del yen y de la bolsa es una incógnita. Una comunicación torpe por parte del Banco Central o una sobrereacción del mercado podría desatar turbulencias en los flujos de capital a nivel global. Volvemos a China para el cuarto. El cuarto riesgo es que los datos de China del lunes confirmen lo peor. Unas cifras débiles de ventas minoristas o de producción industrial reavivarían con muchísima fuerza el fantasma de la deflación, deshaciendo la poca confianza que se había construido en las últimas semanas.
Y el quinto y último se centra en el Reino Unido y esa posible recesión. El quinto es la confirmación oficial de la recesión británica. Si los datos que vayan saliendo durante la semana apuntan a un tercer mes de contracción, sería la puntilla. Eso pondría al Banco de Inglaterra en una situación imposible, atrapado entre una inflación que sigue siendo alta y una economía que se hunde. Una verdadera encrucijada. En definitiva, la política monetaria vuelve a ser la protagonista, pero el mapa global está completamente roto. Estados Unidos recorta con dudas, Europa amenaza con subir y Japón se prepara para hacerlo. Una divergencia en toda regla. Se acabó la marea que subía y levantaba todos los barcos. Ahora cada región navega en aguas distintas, con sus propias corrientes y sus propias tormentas. Entender estas dinámicas locales es más importante que nunca. Y quizá la gran pregunta que nos deja esta semana no es tanto qué harán los bancos centrales, sino si sus herramientas de siempre sirven para los problemas de ahora. Con una revolución como la inteligencia artificial creando su propia dinámica económica en Estados Unidos, casi impermeable a los tipos de interés, y con una deflación tan estructural y psicológica en China, ¿están los banqueros centrales luchando la guerra de ayer con las armas de hoy? Es una reflexión muy pertinente. Se enfrentan a fenómenos nuevos, estructurales, para los que sus modelos tradicionales, basados en la demanda y la oferta de las últimas décadas, quizás ya no tengan todas las respuestas. El tablero de juego ha cambiado. Una reflexión para pensar durante la semana. Nos vemos en el próximo análisis. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos. Construyamos el tuyo.